Muy bien, estamos de vuelta. ¿Se escucha mi audio? Hola, hola. ¿Se escucha, licenciado? Muy bien, excelente. Entonces voy a ir continuando. Bien, hemos quedado reconocimiento algunos elementos, ¿no es cierto? El estudio histórico narrativo, ¿no? Tipos de documentos que se utilizan, miren, por ejemplo, documentos oficiales, normas, leyes, fundamentación, documentos privados de carácter público, estatutos, publicaciones, debates, proyectos, la misma prensa escrita, diarios, revistas, documentos privados como carta, autobiografías, memorias, materiales de archivos públicos y privados como libro de actas, de contabilidad, registros y entre otros. Son una infinidad de documentos que nos van a servir justamente para este tipo de diseño de investigación cualitativa. Como también el análisis de conversaciones, ¿no? La grabación, registros de conversaciones, diálogos en situaciones naturales, en la escuela, en el hospital, con grupos, lugares públicos y entre otros. Relatos también espontáneos de situaciones y hechos autobiográficos. Mencionamos también la narrativa personal, ¿no? La autobiografía, diarios, agendas, memorias, las biografías, trayectorias vitales, relatos biográficos, testimonios, historias de vida o historias orales. Técnicas grupales las que se utilizan dentro de de este enfoque cualitativo es justamente el grupo nominal o el modelo o método Delphi, grupos de discusión y toma de decisiones, grupos de evaluación, grupos de trabajo, operativos, grupos focalizados, grupos naturales, las que se pueden utilizar. Un momentito, pero no sí, está grabando. Bueno, en algunos tipos de estudios, miren la relación que existe. Esto desde un enfoque netamente positivista, ¿no? De enfoque cuantitativo. En un estudio exploratorio, obviamente, no se formulan hipótesis, no se establece. Su diseño es transaccional descriptivo o puede ser preexperimental. En estudios descriptivos, por ejemplo, la hipótesis descriptiva, a menos de que se pronostica a futuro, el tipo de diseño de investigación es preexperimental o transaccional descriptivo. En la correlacional, puede ver dos tipos de hipótesis que se formulan, ¿no? Hipótesis correlacionales y la hipótesis de diferencia de grupos, sin atribuir causalidad. ¿Qué tipo de diseño contempla? Cuasi experimentales, transaccional correlacional, longitudinal no experimental. Y la correlacional cuasi experimental, transaccional correlacional, longitudinal no experimental. Son algunas de las relaciones de un cierto tipo de investigación, de este paradigma positivista, ¿no? Si es explicativo, de la misma forma, diferencia de grupos y causales en las hipótesis se van formulando. Y de la misma forma, los diseños de investigación van cambiando, ¿no? A ser experimentales, cuasi experimentales, transaccional, causal, longitudinales y entre otros. Entonces, la investigación experimental no es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes, sino se basa en variables que ya ocurrieron, se dieron en la realidad de intervención. ¿Qué más? Bueno, cuando uno se va planteando, por ejemplo, un tema de investigación es bien importante, ¿no? Reconocer la situación actual o real, qué causas existen, cuál es el problema, qué efectos, cuál sería la posible solución y una situación ideal, cómo debería de ser en realidad. Aquí se tienen algunos temas, ¿no? Algunos temas de investigación que no corresponden bajo el modelo, pero sí a la formulación. Esta formulación es bien importante, ¿no? Por ejemplo, el modelo de pregunta, ¿cómo es, etcétera, etcétera? ¿Qué es o cuáles son, de qué manera, etcétera, ¿no? Esas preguntas, por ejemplo, los posibles objetivos generales a plantear será describir, diagnosticar, interpretar, analizar, demostrar, determinar, codificar, probar, sistematizar, interpretar. Si son preguntas, por ejemplo, quiénes son, cuáles, etcétera, como posibles verbos para plantearse en objetivo general será identificar, diagnosticar, examinar, proponer, fundamentar, etcétera, ¿no? Es decir, para cada cierto tipo de modelo de pregunta formulada existe un verbo especial en realidad, ¿no? Que está relacionado. Bueno, según Copa, Calderón, White, Ticón y Suxo define justamente una formulación, es decir, la pregunta clave
¿no? Es la pregunta clave, la pregunta principal, también conocida como la pregunta problematizadora central. ¿Qué contempla? Una pregunta principal contempla justamente el propósito de estudio, variables de interés, la unidad de estudio, unidad o delimitación espacial y delimitación temporal. Por ejemplo, aquí se tienen los elementos, ¿no? Y están pintados de colorcitos, los cuales identifican cada uno de esos elementos, ¿no? Cada una de esas unidades. Pero una buena formulación en este caso, ¿no? El problema. Lo hemos mencionado el fin de semana, algunos objetivos, es decir, para los objetivos de investigación, precisamente algunos verbos esenciales, ¿no? Tenemos para objetivos genéricos, es decir, general, y para objetivos específicos, algunos verbos que ya están seleccionados bajo la taxonomía de Bloom, como por ejemplo analizar, calcular, categorizar, etcétera. Y en objetivos específicos puede ser advertir, enunciar, enumerar, especificar, calcular, examinar y entre otros, ¿no? Cualesquiera de estas justamente van a ir formulándose, ¿no? En la parte de objetivos. Y esa parte es bien importante porque hay que, no solamente es definir un objetivo, ¿no? También tiene elementos, ¿no? Formular un objetivo tiene elementos esenciales. Aquí se tienen algunos verbos seleccionados desde la perspectiva positivista cuantitativa de un enfoque cuantitativo a ser exploratoria, por ejemplo, descriptiva, explicativa. O netamente una investigación cualitativa, por ejemplo, interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar, y entre otros, ¿no? Entonces hay justamente selección de algunos verbos especiales para cierto tipo de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa en sí. Esta es la que les he mencionado, la taxonomía de Bloom, ¿no? Que toma en cuenta dimensiones de procesos cognitivos. Por ejemplo, desde 1956 hasta el 2000, justamente ya van cambiando justamente las connotaciones mismas del mismo ordenamiento en la parte de poder identificar ciertos verbos que sí pueden ser formulados adecuadamente. Componentes. Algunos componentes del objetivo. ¿Cómo se compone? Por ejemplo, un objetivo está compuesto por un verbo, obviamente terminaciones a, y, el objeto de estudio, características, ¿no? Del objeto de estudio, factores o variables, dimensión espacial y la dimensión temporal. Y aquí se tiene, ¿no? Por ejemplo, proponer, ajuste, etcétera, etcétera, tienen los elementos, ¿no? Analizarlos, etcétera, etcétera, tienen los elementos, ¿no? Que anteriormente se los ha mencionado. Bien, esa es, ¿no? Bueno, no trabajamos mucho con hipótesis de investigación, pero sí es necesario también mencionar lo siguiente. Aquí tengo un esquema que es bien importante que lo conozcan. Bueno, tal vez los han visto en algunos libros, ¿sí? Por ejemplo, este es Fuentes Hernández Sampieri, bien conocido. Se tiene justamente, ¿no? Desde la sexta, séptima edición, las últimas que han salido, ¿no? Pero aún se mantiene. Mencionamos enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y el mixto, ¿no? El cuantitativo tiene cierto tipo de características, ¿sí? Deductivo, probatorio, analiza, es realidad objetiva en realidad, ¿no? Tiene bondades de precisión, réplica, predicción, control sobre fenómenos, generalización de resultados, a diferencia de cualitativo, ¿no? No busca la réplica, es conocido en bienes naturales, significados extraídos de datos. El proceso inductivo recurrente es subjetiva, no tiene secuencia circular en este caso. Entonces, ¿qué se hace en este? ¿Cuál es la bondad del cualitativa? Profundiza ideas, amplitud de riqueza. Es lo que mayormente se trabaja, ¿no? Con el producto académico transformador, en realidad. A diferencia de esta otra, no solamente es la medida de datos estadísticos, ¿no? Sino más va en esta forma, ¿no? Y el mixto, el enfoque mixto obviamente surge en la combinación de estos dos enfoques en realidad, ¿no? Cuanti-cualitativo o cuali-cuantitativo. La diferencia es de que una utiliza más métodos técnicas cuantitativas que cualitativas, o la otra es que utiliza más métodos técnicas cualitativas que el cuantitativo. ¿Qué más podemos mencionar? Esos paradigmas, aquí tengo la metodología cuantitativa, cualitativa y la mixta en realidad. Hemos hablado del positivista, postpositivista. ¿Qué métodos utiliza? Mayormente el exploratorio descriptivo, correlacional, relación explicativo, técnicas e instrumentos que mayormente utilizan test, escalas, cuestionarios, indicadores sociales, pruebas objetivas,
inventarios, observación sistemática. Y si estamos hablando a partir de una metodología cualitativa, en el sociocrítico o naturalista, en el sociocrítico utiliza como métodos de investigación-acción, investigación evaluativa, técnicas como cuáles, matriz de decisiones, grupos focales, técnicas modelo Delphi, campos de fuerza, sistema de ideas claves, triangulación, análisis documental. Y si hablamos del naturalista o hermenéutica, interpretativo constructivista, de los cuales se tienen métodos como la etnografía, fenología, estudios de caso, etnometodología, narrativa biográfica, y desde constructivista, por ejemplo, interaccionismo simbólico, teoría fundada o fundamentada. ¿Qué técnicas e instrumentos se utilizan? Grupos de discusión, notas de campo, diario de campo, entrevistas, ya sea individuales, colectivas, sondeo de problemas, autobiografía, historias de vida, observación no participante, observación participante, y entre otros. Y finalmente, la metodología mixta, la que hemos mencionado, cuantitativa o cuantitativa, toma en cuenta una investigación de métodos mixtos o multimétodo en realidad, ¿no? Una investigación mixta. ¿Y qué métodos utiliza? Tanto cualitativos como cuantitativos, de las que ya hemos mencionado, ¿no? En general, paradigmas de investigación contemplan desde una parte, ¿no? Cuantitativa, cualitativa y crítico social, ¿no? Y ahí se tiene justamente, por ejemplo, el cuantitativo, investigaciones experimentales, cuasi experimental, ex post facto, histórica, descriptiva, correlacional, explicativa y entre otros. En el cualitativo, estudios de caso, metodología, grupos de discusión, historia oral, investigación documental, participante, investigación, acción participativa, y, investigación etnográfica y entre otros. En el paradigma crítico social o social crítico, ¿no? Se toman en cuenta nuevas formas de mirar a través de métodos de inducción, deducción y transducción. Esos son los esquemas importantes que se deben de tomar en cuenta. Bien, para terminar, yo creo que toda la gran mayoría ha podido ingresar a la plataforma. Esta es la plataforma, sí, sí lo pueden ver. Entonces aquí están justamente en esta semana, ¿no? Ahí está la orientación didáctica de esta semana. ¿En qué consiste la orientación didáctica? Obviamente aquí están los recursos. Este es el texto académico que lo hemos visto el día de hoy. Y estos son los libros que les he pasado el fin de semana, ¿recuerdan? De Hugo Semelman, Gustavo Paredes y Bejer Chiliza. ¿Sí? Entonces, aquí tienen el texto académico. ¿Cuál es la orientación metodológica? Primero, en esta semana, ¿no? El texto académico ya está ahí, lo hemos visto. La actividad 1 es realizar un ensayo breve, dijimos, ¿no? Un ensayo breve. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la consigna de esa actividad? ¿No? Hay que leer el texto académico, que ya lo hemos visto, ¿no? Elaborado del módulo 4. También leer los textos bibliográficos expuestos en plataforma. ¿Cuáles son esos? Estas de aquí, ¿no? El de Hugo Semelman, Gustavo Paredes, Vega Chiliza. Luego, una vez dada la lectura, debes de redactar un ensayo breve, ¿no? ¿Qué contempla un ensayo así bien concreto, sintético? Introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Qué se expone? Reflexiones, criterios, conocimiento, expectativa. ¿Sobre qué? La temática es proceso de investigación y su importancia en el ámbito educativo, ¿sí? Esa es la temática, esa es la temática. Con esa temática se tiene que realizar el ensayo breve, ¿sí? Eso no se olviden. ¿Cuál es su formato? En PDF, tamaño carta, excepción mínima 2 páginas, mínima 2 páginas. Y el archivo deben de subirlo justamente en la plataforma como este ejemplo, ¿no? Ahí, Pérez-Juan, tarea 1, semana 1. ¿Sí? Tipo de letra que vamos a trabajar es Arial 12, interlineado 1.5. Y referencia utilizada, obviamente el APA, ¿no? Hemos mencionado el APA. El fin de semana he explicado un poquito del APA, ¿no? Si son menores a 40 palabras, entonces lleva comillas, obviamente con la página. Si son mayores a 40 palabras, tiene una sangría 5 millas, ¿no? Y hay citas parentéticas, ¿no? Entonces esa parte es muy importante para su ensayo. Bien. Criterios de evaluación. ¿Qué se va a evaluar de su ensayo? ¿No? Primero, solvencia de conceptos, categorías teóricas, ¿no? Bien importante eso. La argumentación, es decir, con la argumentación propia, original de cada uno de ustedes, ¿no? Es decir, debe existir ese diálogo de autores, lo que hemos mencionado, ¿no? Y redactar con calidad académica implica que no exista, por ejemplo, errores de taipeo, que estén separados por párrafos, algunos, todo un compendio
no tienen interlineado, por ejemplo. Entonces hay que ver esa situación. Sí, estructura correctamente en párrafos las ideas correspondientes. Bien, y la actividad número 2 es el cuestionario, que está en la plataforma, ¿sí? El cuestionario está aquí, si lo ven, actividades de aprendizaje, dice, ¿no? Lo voy a emplear un poco más, tal vez no se nota muy bien. Actividades de aprendizaje, ahí está, ¿no? El ensayo, aquí ustedes tienen que cargar el ensayo, tal como se lo está mencionando. Ojo, no se olviden esto, ¿sí? Por favor. Y el cuestionario es justamente aquellas preguntas, ¿no? Preguntas que voy a insertar, preguntas cerradas, y que va a estar automatizada en realidad, ¿no? Va a tener un tiempo estimado nada más, donde ustedes en el tiempo que disponen van a poder ingresar hasta el fin de semana en realidad, ¿no? Tenemos esta sesión justamente hasta el 20 de noviembre en realidad, ¿no? El 20 de noviembre, último día es este fin de semana, el domingo en realidad, ¿no? Hasta ahí va a estar habilitado su cuestionario, entonces no se olviden, por favor. ¿Sí? ¿Qué más? Esos son los criterios del ensayo. La actividad 2, el cuestionario, ¿no? En base a las lecturas. ¿De dónde van a salir las preguntas? En base a las lecturas, ¿no? Estas lecturas, de estos documentos, los que les he pasado en realidad, ¿no? Texto académico, conocimiento de Gustavo Paredes, Vejer Chiliza. Toma en cuenta que tienes 2 intentos para responder correctamente el cuestionario, ¿no? 2 intentos. Este cuestionario solamente tiene 2 intentos, no más intentos, ¿no? Bueno, por lo general, muchos en el primer intento lo hacen al azar, ¿no? A algunos no les va bien, a algunos sí les va bien. Entonces, en un primer intento está bien, no hay problema. Hay que tomar en cuenta que existe un tiempo determinado para ese cuestionario, no se olvide. Cuida no habilitar el cuestionario involuntariamente, ya que el tiempo correrá una vez que sea habilitado. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Muchos han tenido problemas con esa situación. Bueno, esas son las orientaciones de esta semana. Entonces, hasta el día jueves para adelante ya va a estar el cuestionario habilitado. Este es el documento, hemos dicho, ¿no? El texto académico que lo hemos visto el día de hoy. Bueno, para finalizar, voy a llamar la lista nuevamente. Aquellos que estén presentes, ¿sí? Me dicen, voy a compartir la pantalla por si acaso, para que vean también, ¿no? Por ahí nomás no están, entonces es alguien. Bien, atención, por favor. Lilian Arteaga, ¿dónde está? Delia Balboa. Presente, Lice, presente. ¿Dónde está Delia Balboa? Presente, Lice en Balboa. Sí, ya le dije al día, lo voy a apuntar. Lice, presente, Balboa. Sí, sí, un momentito, un momentito. Ya le dije al día, pregúntale. Lice, Sí, sí, ¿lo sí. escucha? Sí, lo escucho muy bien. Balboa, No presente. se preocupe. Ah, ok, Lice, Ahora gracias. sí. Delia Balboa. Sí, presente. Listo. Ahí está. Lice Lilian está presente. Perdón, Apellido. Arteaga. Línea Arteaga está presente. ¿Sí? Línea Arteaga. Ok. ¿Quién más? Gracias, Lice. ¿Quién más? Luis Roger Chino Chino. Bautista, presente. Muy bien. Chino está presente. Licenciado, buenas noches. Quintanilla. Quintanilla. Patricia. Listo. Lice, buenas noches. Bernardino. Bernardino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bernardino Ticona, ¿no? Ticona. Y el último de la lista. Bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Choquemisa Lourdes. Choquemisa Lourdes. ¿Listo? Gracias. ¿Quién más? Licenciado, Buenas noches, ¿cómo está? Lice. Buenas noches. Sí, ¿con quién habló? ¿Quién primero? Habla Marcelo Mamani Uzquiano. Marcelo Mamani. Sí, Licenciado, buenas noches. Mamani Gianni presente. Marcelo Mamani. ¿Dónde está Marcelo Mamani Uzquiano? ¿Listo? ¿Quién más sí, es?
Licenciado, tal vez quiero hacer notar de que el día domingo, justamente a las horas donde estaba ya casi llamando a la lista, Dice buenas tuve que noches, viajar, Mamani Johnny ¿no? presente. En ese sentido, pues no he podido decir presente en el foro que teníamos, dice. Por favor, yo quisiera que me considere. Rusquiano, ¿no? Sí, sí. He sacado una captura de mi participación en la sesión que tal vez estaba programada para el día domingo. Puedo compartirle eso internamente, Lice. Sí, sí, por WhatsApp envía esa fotito, ¿ya? Ya, ok, Bueno, gracias. no hay ningún Gracias, muy problema. buenas noches. Bien, Johnny Mamani, ¿no? Johnny Mamani. Sí, Lice, por favor. Ya está, Johnny Mamani. ¿Quién más? Dice Zeques buenas Ticona. Reques Ticona. Ticona. Marina Soledad. Está. Reques Ticona. Sí, ya está. Reques ya está. Ya, gracias, Lice. Flores Calizay, Alfredo, licenciado, por favor. Flores Calizaya. Alfredo. ¿Ya está? ¿Quién más? Alex Víctor Choque Pinto. ¿Sí? Ya. Ya está, Alex. Licenciado. ¿Quién más? ¿Alguien más? Licenciado Nelson Copana, dice. Nelson Copana. ¿Ya está? Sí, licenciado. Sí, por favor. Muy bien. ¿Quién más? Licenciado, no está compartiendo su pantalla, por favor. ¿Ya se ve? ¿Sí? ¿Alguien más? Creo que ha ingresado Dardo, ¿no? ¿Está Dardo? Dardo. ¿Está Dardo o no se encuentra Dardo? Bien. Sí, ahí está Dardo. Dardo. ¿Quién más? Eso sería todo. ¿Sí? Guardamos. Bien. Entonces no se olviden sus actividades, subirlo a la plataforma y el cuestionario. ¿Ya? No se olviden. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos vemos entonces hasta la siguiente sesión. En este caso, el día sábado, ¿no? En el horario correspondiente, de 6 para adelante. ¿Sí? Bueno, Buenas noches, licenciado. muy buenas Buenas noches a noches, todos. dice. Nos Luego. vemos. Buenas noches, Piero. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado y Buenas compañeros. noches.